Como están muy silenciosos, voy a preguntar. ¿Quiénes fueron los fariseos? En poquitas palabras. No tan poquitas. Er- Eran personas, dice, separados, no era un movimiento sacerdotal, era una secta dominante, tenían mucha influencia en el pueblo y creían en la resurrección y en los ángeles. Ujú. Son maestros famosos anteriores a la destrucción del templo del 70. Ujú. Muy bien. ¿Algo más que alguien quiera añadir? Creían en la vida después de la muerte. Eso ya lo mencionaron y creían en la resurrección. Y sí, Resurrección, sí. hay una diferencia entre la vida después de la muerte y la resurrección. Muy bien. ¿Quiénes son los esenios? Bueno, tengo, eran los que se acercaban quizás más en semejanza a los fariseos, rechazaban la idea de la resurrección y se creía como parte del pueblo escogido de Dios. Ok, los esenios son otra secta, otro grupo de los judíos. Ujú. Creen en la vida después de la muerte, pero no en la resurrección. ¿Mm? Se consideran el pueblo escogido y son un grupo aún más estricto en la interpretación de la ley. Olguita, ¿te ibas a decir algo? Sí, tengo aquí como notas parte de la comunidad de Mar Muerto, pero Entonces, no me recuerdo bien la edad. muy bien, hay algunos que piensan que los esenios, que la comunidad del Mar Muerto, los del Qumran, fueron esenios. Hoy en día los diferencian a las dos comunidades. Los esenios son mencionados por Flavio Josefo, que es uno de los historiadores del primer siglo. Entonces pueden conseguir libros de él, no son muy chéveres de leer, pero dan mucha información acerca del mundo del primer siglo. Eh, la comunidad del Qumran vino a ser descubierta en el último siglo, 50 después Y en el Cristo. 1950, hace muy poquito. Pero sí, tanto los esenios como la comunidad del Qumran comparten muchas cosas parecidas, que son más estrictos en su interpretación de la ley, buscan más la separación del pueblo en general y de cualquier tipo de práctica que ellos consideren pecaminosa. Muy bien. ¿Quiénes son los saduceos? Son la misma cosa que los fariseos, ¿cierto? ¿Cómo así que no? Ellos no creían en la resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección, ¿qué más? No. Ni en los ángeles, ni en nada sobrenatural. Ni en los Ujú. ángeles. Sí creen en Dios y de alguna forma lo interpretan como algo sobrenatural, pero no en algo, sino en los ángeles, no en la resurrección. Olguita, ¿te ibas a decir algo? ¿O Alfredo? Sobre el linaje sacerdotal que tienen Son, ellos. muy bien, ellos son los que están en el poder sacerdotal y en algún sentido para estar en ese poder tienen que estar mezclados con el poder político. Es decir, ellos eh, tienen un poco más de amistad con el poder político, en el caso del primer siglo, con el que esté delegado por Roma. Son tres Pero sí, grupos, dale Laura. mi pregunta, pero sí creían en Dios, ¿correcto? Sí, los saduceos son, o sea, en el mundo del primer siglo no vas a encontrar a ningún ateo, pues por lo menos en lo que nosotros conocemos desde aquí. De hecho, un pequeño paréntesis, un dato curioso, a los cristianos se les consideraba en el mundo del primer siglo, se les empezó a considerar como ateos, porque solo creían en un solo Dios.
y en el mundo del primer siglo son comunidades politeístas, o sea, están llenos de dioses. Es muy, o sea, va a ser muy raro encontrar a alguien que no tenga algún dios. Todo, como les decía hace 8 días, todo está mezclado. La religión, la política, La la vida política. económica, todo está muy, muy mezclado. Los saduceos sí creen en Dios porque son los que están encargados del templo, los que están encargados del sacerdocio. Los fariseos tienen su poder más en las sinagogas, que son ¿qué? Mm. Tem- Algo así muy Como el preciso, para repaso nomás. Que hacía o cumplía como la función del templo en el antiguo. templo. No del todo el templo, porque en el templo se ofrecen sacrificios, en la sinagoga nunca se hubiera hecho algo así, porque recuerden que los judíos creen en el lugar único de adoración, que es el lugar único del templo, pero a partir de la diáspora, a partir del momento en el que los judíos son dispersados por diferentes partes del mundo, se empiezan a crear estos lugares de reunión. Sinagoga, literalmente, o sea, la palabra sinagoga es literalmente el lugar de reunión. Sinagó es el verbo griego para reunirse. Es un lugar en donde se reúnen para adorar a Dios, no con Ujú. sacrificios, sino con algún canto de salmos o oraciones, y para leer, para Los leer rollos los rollos de la Tanakh, sagrados. del Antiguo Testamento. Ahí es donde los fariseos tienen más influencia, en el templo no tanto. Y finalmente, ¿qué es el bautismo? Creo que eso fue lo que vimos hace 8 días. Se me apagó la cámara, pero aquí estoy Prácticamente. todavía. ¿Se acuerdan? Eso no es algo que aparezca en el Antiguo Testamento, es algo nuevo, hermana Claudia. ¿No? Ah, pensé que... Dice que en el Antiguo Testamento no hay nada Bautismo. del bautismo, que era usado para rituales sagrados con testigos. Acaban meter todo el cuerpo porque eso significaba que, pues como que quedaban sumergido el pecado. Eh, Dice algo me pareció interesante que creo que lo dijo el hermano Alfredo. Ujú. Creo que solamente en el único momento en que el ser humano no puede pecar es cuando está dentro del vientre de la madre, entonces que de alguna manera eso significaba también el bautismo, creo que fue lo que entendí. Muy bien. El bautismo y en la teología del Nuevo Testamento ustedes van a ver que el bautismo y el Nuevo Testamento, perdón, y el nuevo nacimiento tienen un significado muy, muy similar. Es la idea de un No sé. momento en el que yo vuelvo a una nueva vida. En las prácticas de los judíos, especialmente los esenios y los de la comunidad del Qumran, eh, habían empezado a utilizar este ritual, que era hundirse profundamente en el agua como forma fetal y volver a salir, y esto significaba algo de pureza para tener un cargo, algún tipo de, realizar algún tipo de práctica que ellos consideraban sagrada. Pues bueno, esto a grandes rasgos, algo para uno tener en mente, esto es parte del contexto cultural y contexto, sobre todo religioso, del mundo del primer siglo. Voy a presentar rápidamente un poquito de la historia, a resumir la historia del Antiguo Testamento, que ya la tenemos que tener bien clara del año pasado, ¿cierto que sí? Del semestre pasado, perdón. Y vamos a mirar rápidamente un poquito, un bosquejito muy sencillo de dónde está históricamente ubicado el Nuevo Testamento, para pensar ahorita sí en algunos aspectos políticos. ¿Por qué hay recolección de impuestos? ¿Por qué hay un señor que se llama Pilato y otro que se llama Herodes? ¿Cuál es el rey o el gobernador? O, bueno, ¿cómo funciona la cosa acá? Entonces, voy a dar esto muy rápidamente. En sus páginas, está en la página 7 si no estoy mal, ¿cierto? Sí, señor.
la página 7. Entonces vamos a empezar rapidito y voy a ir preguntando. La primera sección de la historia del Antiguo Testamento, ¿cómo creen ustedes que la podríamos llamar? Es esta sección grande que está aquí abajo, que va Creación. desde la creación, muy bien, aquí, creación, después de la creación vienen los pa, Triarcas. los patriarcas, muy bien, que son Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob vienen las 12 tribus. Estas dos partes están en el libro de... No es que se me esté cortando, estoy esperando que respondan. ¿En qué libro están estas dos primeras partes, creación y patriarcas? Muy bien, Génesis. los que están diciendo por ahí, les estoy leyendo la boca. Génesis, Génesis y Éxodo. Génesis, Éxodo no, solo Génesis, No. porque es creación y Abraham, Isaac y Jacob. Después de esto tenemos las 3E. ¿Alguien se acuerda de las 3E? Éxodo, Muy bien, esa es la última. ah, Perdón. Egipto, Egipto, muy bien, la primera. En Egipto, ¿cómo están los israelitas? ¿Cómo? Como esclavitud, Son esclavos, muy bien. esclavos. Ujú. Egipto, esclavitud y Éxodo. Éxodo, muy bien. Entonces, esta primera sección va desde la creación hasta Estas fruticas, ¿se acuerdan qué significaban? ¿Los qué? Esta frutica. Una tierra donde... Aquí estas las... La tierra prometida, Canaán. Muy bien, una tierra donde fluye leche y miel. Entonces, desde la creación hasta la conquista. Primer gran parte de la historia del Antiguo Testamento. Hay muchas formas en las que ustedes pueden bosquejar la historia del Antiguo Testamento. Esta es una formita como para que lo recordemos. Segunda parte va después de que han conquistado la historia, que esto se cuenta en qué libro, la conquista de la historia se cuenta en qué libro del Antiguo Josué. Testamento. En Josué, muy bien. Después de Josué hay un momento de desorden del pueblo que requiere que se levanten de vez en cuando unos personajes que son conocidos como los... Muy bien, los jueces, a los que tienen la cámara muy oscura, no les alcanzó a ver si están diciéndolo bien, pero algunos lo están. Después de los jueces, que termina con esa idea de no había rey, entonces cada uno hacía lo que mejor le parecía, viene la Monarquía. monarquía, muy bien. La monarquía. Y esa monarquía tiene 3 reyes al principio. ¿Alguien se acuerda cuáles son? Saúl, David y Salomón. Muy bien, Saúl, David y Salomón. Y después de eso pasa algo. Los reinos, el reino Se dividen en el norte y sur. el reino se divide en el norte y en el sur, muy bien. Toda esa historia de la monarquía termina con ¿qué? Con un pueblo que está a punto de ser llevado al exilio. Entonces, esta segunda gran sección de la historia la vamos a llamar desde la conquista hasta el exilio. Aquí ustedes tienen ya lo que van a narrar sobre todos los profetas, que son la deportación del pueblo del norte a Siria
y el exilio, que es el nombre que se utiliza sobre todo para hablar de lo que vive el pueblo del sur, Judá. ¿Y qué pasa? Porque, sí, hermana Claudia, Perdone, ¿qué dijo que era el del caballito? la deportación, Deportación, gracias. la deportación eh, de el pueblo del reino del norte, que es Israel, que es llevado a Asiria, y el exilio, que es un poquito más adelante. Primero se da la deportación, 721 antes de Cristo, y el exilio se da después, 586 más o menos, antes de Cristo, que es el exilio, el momento en el que Babilonia lleva a gran parte de Judá a cautivo y destruye el templo. Entonces esta sección la vamos a llamar desde el exilio hasta el, Eh, ¿qué es, con qué Retorno. concluye? Hasta el retorno, muy bien, un retorno. hasta el retorno. Y ese retorno empieza con algo que ya ustedes vieron aquí en su pantalla seguramente, el famoso El edicto de edicto de Ciro, Sirio. que ¿quién se acuerda qué es el edicto de Ciro? Que podían volver a reconstruir el templo. Muy bien, el edicto de Ciro es esa posibilidad que da de que algunos retornen a sus ciudades y puedan reconstruir Sus su, templos. sus templos y en algún sentido sus ciudades. Esto que tienen acá, ¿a alguien le suena esta parte de acá, del ladito? ¿A alguien le suena esta T, la N, la K, la N, la K, la N? Se los voy a dejar para que lo piensen o si ya tienen una idea, me pueden avisar. O Torak. No. Muy bien. ¿Quién dijo Torah? Torak. Torak. Muy Torak. bien. Todo esto está en la Torah, parte aquí con la tierra prometida es ya de esta N que es, ¿alguien se acuerda? Nevim, que son los profetas, y tanto Nevim como Ketuvim, profetas y escritos, están acá en, o sea, esta historia, esto que estoy presentando acá está narrado tanto en Nevin como en Ketuvim. Ya después podemos mirar más en detalle qué libros lo narran, pero quiero ir más bien rápido para que podamos avanzar hasta el periodo que nos interesa. Este periodo de acá es en el que vamos a hacer un poquito de zoom. Este periodo de acá vamos a tratar de meternos un poquito allí para entender mejor qué es lo que está pasando en el contexto del primer siglo. ¿Listo? ¿Vamos bien? Ustedes tienen ahí en su página 8, si no estoy mal, este, este cuadrito que vamos a ir llenando con fechas. Hoy simplemente voy a mostrar así a grandes rasgos esto para que tengamos en cuenta ahorita que escuchemos a nuestros hermanos que son expertos en toda la parte política, sociopolítica del mundo del primer siglo, para que entendamos un poquito mejor qué es lo que ellos nos están diciendo. Entonces, Asiria. Estos que tenemos aquí arriba son los grandes imperios que van a estar gobernando durante el tiempo desde el exilio y el tiempo intertestamentario hasta el momento del Nuevo Testamento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, yo voy a seguir y ahorita al final vamos tiempo para más preguntas, ya sean de ustedes o de pronto mías. Entonces, Asiria es el primero de los imperios que todos estos, o sea, todo el mundo de Israel está siempre gobernado por grandes imperios. Israel nunca llega a ser una potencia, un gran imperio,
Israel siempre es un pueblo pequeñito, un país pequeñito, pero es muy importante porque por ahí eh, es como un paso indispensable para que los grandes imperios se puedan encontrar. Entonces, de alguna forma, conquistar a Israel significa tener un un buen espacio para uno poder comunicarse con otros imperios, ya sea para comerciar o para en algún momento llevar sus tropas y vencer a sus enemigos. Entonces, esa es la razón por la que ustedes siempre que lean el Antiguo Testamento y sobre todo el Sí, Antiguo Testamento van a notar que Israel está en tensión con sus vecinos. Sus vecinos siempre están buscando conquistarlos o ganárselos de alguna forma. ujú, Asiria es el primero que se lleva al reino del norte, ya lo decíamos ahorita, 721 antes de Cristo. Asiria se lleva al reino del norte y vuelve hace una repoblación de Samaria, que es la capital, y de ahí vienen, se cree que de ahí vienen gran parte de los samaritanos, que es una repoblación de una cantidad de gentes, de pueblos de diferentes lenguas. Y bueno, ahí ustedes pueden ver en Segundo de Reyes 17 si mal no estoy, esa repoblación, hay una cantidad de mezclas que se dan allí. Después de Asiria, Babilonia toma el poder con Nabucodonosor sobre todo, y ujú. Babilonia eh, toma el reino del sur, Jerusalén. Allí es donde viene el exilio. La mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, bueno, la mayoría no, pero muchos de ellos están o anunciando el exilio o en el exilio. Están o aquí anunciando que Israel va a caer, que Jerusalén y que Judea va a caer, o ya van a estar propiamente en el exilio y desde el exilio van a estar profetizando. Eso es historia antigua del Antiguo Testamento. Aquí nos empieza a interesar la cosa desde que el reino de Persia entra eh, en juego. Persia le quita el poder a Babilonia, por allá por el año 500 más o menos, y eh, está el famoso edicto de Ciro. Se empieza la reconstrucción del templo y la reconstrucción de las murallas. Ahí hay dos libros muy famosos de este periodo que son Esdras y Nehemías. Nehemías trabaja en la reconstrucción de las murallas, Esdras más en la reconstrucción moral del pueblo. Se cree que Esdras ya, eh, cuando Esdras llegó ya el templo, o sea, ya el templo está más avanzado, los dos profetas claves allí son Ageo y Zacarías. Malaquías viene a ser un poquito más despuesito, ya cuando está reconstruido el templo, pero estamos en este periodo en el que el pueblo ha retornado y ya se ha reconstruido el templo, pero todavía no hay una victoria definitiva y no hay una libertad total. Siguen siendo vasallos, siguen siendo oprimidos por un imperio de una forma menos violenta que lo que fueron en el pasado. Tienen unos opresores menos violentos que los que tuvieron en el pasado. Entra Grecia en juego y este es uno de los puntos más importantes. Ustedes posiblemente han escuchado a Alejandro el Grande. eh, Ujú. Al- Alejandro el Grande en 333 toma el poder del mundo conocido, el mundo occidental, y su reinado la verdad es que es muy corto, son 10 años, pero en esos 10 años logra la helenización. ¿Qué es helenizar? No es como nosotros vivimos en nuestra casa helenizados, todo el tiempo llamando Elena, Con Elena, Elena. Elena, Elena. Helenizar es la conversión del mundo a la cultura griega. Ustedes saben del gran poder de la filosofía griega y la influencia que aún en nuestros tiempos la filosofía griega tiene. Y se cree que más o menos desde Alejandro el Grande es que esta filosofía
se convierte no solamente en una cosa de los griegos, sino que es algo que está influenciando los diferentes pueblos. Después de que Alejandro el Magno o el Grande muere, el reino de él se divide en cuatro. Su reino se divide en los Ptolomeos, que son los de Egipto, en Pérgamo, Macedonia Y y de Roma. no sé por qué aquí no lo alcanzan a ver. Roma, No, Roma todavía no ha y es entrado. Los Ptolomeos, Macedonia, Egipto, Macedonia y Macedonia, Pérgamo. Pérgamo, y alcanzan a ver el que está aquí abajo. Ah, bueno, pero ustedes lo Seleucia. tienen, los Seleucia. Seleucidas. Ustedes lo tienen en su material. El reino de los Seleucidas, que son Mesopotamia, Siria y Persia. ¿El reino de los qué? Seleucidas, ustedes lo tienen en la página 8. No acá, sino que ahí en mi presentación, no sé por qué no les aparece. Ahí ustedes lo tienen. Estos dos reinos, el reino de los Seleucidas y de los Ptolomeos, son dos reinos muy claves para entender el mundo del primer siglo. Son los dos reinos en los que se da toda la historia de los macabeos. Esa historia está, y vale la pena leerla, esa historia está en las Biblias católicas. Ujú. Y esa es la historia que da origen a a mucho de lo que tenemos en el mundo del primer siglo. Los macabeos son básicamente una especie de guerrilla, son un grupo que se levanta en contra de la helenización, se levantan en contra de que estas costumbres griegas vayan a dominar el mundo de los judíos y se levantan como una voz de protesta tratando de rebelarse en contra de los Seleucidas específicamente. Los Seleucidas son los que están gobernando en esta parte de Palestina, de Judea, y hay un señor que se llama Antíoco Epífanes que comete lo que se conoce como la abominación desoladora, bueno, si alguien recuerda el término exacto, la desolación. Antioquia, ¿qué? Básicamente lo que él hace es ofrecer un sacrificio, el sacrificio de un cerdo en el templo. Eso ustedes Mm, saben, para los judíos es eh, algo, pues, una mm. abominación. Y a partir de ahí es que los macabeos toman las armas, toman la decisión de luchar, logran mantener el poder por un tiempo y allí se logra hacer una rededicación del altar. Y ahí hay una de las fiestas judías que es una de las más conocidas ahora y que no estuvo en lo que estudiamos del Pentateuco, la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de las Nunca. luces, que es la fiesta que recuerda la rededicación del altar después de que el altar fue tomado por Antíoco Epífanes, la abominación desoladora. Gracias, pastora. Abominación desoladora. Siempre decía que esta rededicación del altar da origen a la fiesta de las luces o al Hanukkah. Durante ese periodo, después de que se ha logrado establecer cierto orden y se ha logrado echar a muchos de los Seleucidas, han tenido que hacer para esto alianzas con los Ptolomeos y con otros pueblos, y se vuelve a dar la corrupción del sacerdocio. Ya mucho de lo que inició como una revuelta y como una revolución justa por luchar en pro de cuidar las costumbres judías, vuelve nuevamente a una corrupción ya ahora en manos de los mismos judíos. Por allá, por esa época, eh, finalizando más o menos en el 68 antes de Cristo,
Roma empieza a tomar el poder. Roma siempre ha estado allí como Al siendo parte acecho. de, como al acecho, muy bien. Y Roma empieza a tomar el poder y, bueno, dentro de este último periodo, hay un señor que no voy a mencionar mucho Sí. ahorita porque sé que es de los que ustedes van a hablar, que sin ser totalmente judío, empieza eh, a gobernar dentro de los judíos porque es parte de una dinastía, de la dinastía Asmonea, pero no voy a dejarlo allí. Esto es más o menos un, un croquis, un mapita muy sencillo de lo que es la historia antes de que Jesús entre en juego. Roma, que ha conquistado, tiene que poner el orden de diferentes maneras. Hay recaudadores de impuestos, hay algunas personas que van a hacer las veces de gobernadores, pero ya ustedes nos van a contar un poquito más de esto. ¿Qué tal si volvemos a la página 7. 7? Creo que es la 6, ¿no? A las 6. Y vamos a escuchar un poquito de ese contexto político en el mundo de Jesús. ¿Quién es Herodes? ¿Ve? La hermana Claudia se identificó como Herodes. Muy bien. No, pero era un tipazo. Así. Dice que Herodes el Grande era hijo de Antípatro. Él era quien era idumeo y árabe, pero el padre se había convertido al judaísmo, así que Herodes fue criado como un judío. Como Antipatro era un súbdito leal de Hircano, su hijo Herodes fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 AC. Se divorció de su esposa Doris y se casó con la princesa de los Asmoneos para convertirse en el rey indiscutible de Judea. Contaba con el respaldo de Roma, pero su brutalidad recibió la condena del Sanedrín. Se mantuvo en conflicto con los fariseos, los cuales no le aceptaban como legítimo rey por no ser completamente judío. Se mostraba del lado de la tradición hebrea. Fue uno de los gobernantes más crueles de la historia. Fue el que mandó a matar a los niños en Belén, tratando de destruir al niño Jesús. No dudó en asesinar a miembros de su familia si creía que eran una amenaza. Era cruel y oscuro, paranoico. Asesinó a su esposa y a su primogénito y llegó a tener 8 esposas. Muchos de sus hijos terminaron muertos debido a problemas familiares. Antes de morir, pidió que al morir se mataran a 300 nobles más renombrados, pero eso no se hizo. Pero sí fue un gran constructor, fundador de Cesarea, reedificó Samaria, embelleció a Damasco, Rodas, Antioquía, fortalezas, teatros, templos, construyó el palacio de Herudium, edificó Masada, Antonia en Jerusalén y un gran palacio. Patrocinó los Juegos Olímpicos, a los cuales rescató financieramente y lo hicieron presidente vitalicio. Fue conocido como el más generoso de sus tiempos. Durante su reinado, Judea tuvo un periodo de estabilidad, gran renovación urbana y mayor productividad agrícola. Su gobierno le dio forma al mundo económico, religioso y político en el que vivieron Jesús y la iglesia primitiva. Muy bien, hermana. No puedo decir que usted es herodiana, pero tiene un muy buen resumen de quién fue Herodes. Muy bien. Herodes. Pues no sabía que había hecho tantas cosas buenas, sabía las cosas malas que había hecho, pero no sabía, no sabía sus poderes. Él quería, parece que quería ser recordado como, por eso construyó tantas cosas, porque quería ser conocido. Un tipo muy hábil políticamente, que construyó mucho, pero también con, como usted lo decía, con una sed de poder que lo llevó a ser violento en extremo. Muy bien. Pero Herodes, entonces, ¿cómo así? Herodes es el rey
de Judea o es, cómo funciona la cosa ahí? Porque si hay un emperador romano, Dígame usted, pastor. No, pues él empezó como gobernador, pero después cuando se casó con la princesa, se casó con ella nada más para poder formar ser rey Imperio. de Judea, pero no, pues el emperador estaba por otro lado. ok, Y Herodes también hubieron varios Herodes, pues se convirtió como en una dinastía, porque sí, después hubieron otros Herodes. sí, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de quién fue Pilato. Bueno, los herodianos, ¿alguien tenía los herodianos? Sí, usted me lo regaló a mí, que porque nada más por Herodes. Listo. Entonces, Dice que ellos eran partidarios de la casa de Herodes Antipas, seguramente judíos helenísticos, políticos con influencia ante el rey. Aparentemente no eran ni una secta religiosa ni un partido político, sino un grupo de judíos que apoyaban la dinastía de los Herodes y por lo mismo el gobierno romano. ujú, Los herodianos se distinguían de los dos grandes partidos políticos religiosos, los fariseos y los saduceos, porque eran sinceramente amigos de Herodes el Grande y su dinastía. Conocidos por su sensualidad y vida corrupta, los herodianos apoyaban las políticas y el gobierno de la familia de Herodes. Se aliaron con los fariseos a pesar de ser contrarios para buscar la manera de sorprender a Jesús en alguna palabra que sirviera para aprenderle. Los herodianos y los fariseos fueron quienes interrogaron a Jesús sobre si era lícito pagar tributo al César. Y cuando Jesús entró en la sinagoga y por el día sábado a un hombre que tenía la mano paralizada, los fariseos le acechaban y al salir se confabularon con los herodianos buscando eliminarle. Como los príncipes herodianos dependían de Roma, sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. Sin embargo, ambos partidos deseaban la continuación de la religión judía y se unieron para oponerse a la obra de Cristo, el verdadero Mesías. es interesante algo que no sé si han empezado a notar hace 8 días, es que uno a veces cuando lee el Nuevo Testamento sin pensar, sin saber de todo este contexto, uno piensa que es normal que un herodiano y un fariseo estén juntos, que un saduceo y un fariseo estén juntos buscando, pues, unidos con un mismo propósito. Porque la Biblia no da, o sea, como fue escrita para un contexto en el que la persona oiría esto como, perdón, que Trump y Biden se unieron para acabar con alguien. O sea, a uno se lo dicen y uno inmediatamente reacciona. ¿Qué? Pero uno lo lee y uno piensa, claro, los herodianos y los fariseos se unieron para acabar con Jesús, sin notar pues, la ironía y lo que hay detrás o sea, la complejidad de que grupos que son totalmente opuestos se hayan confabulado simplemente para darle unión, para darle continuidad al status quo y para evitar a alguien que está moviéndoles su espacio. Eso nos debe llevar a reinterpretar algunas cosas, a pensar, bueno, ¿qué es lo que Jesús está haciendo que incomoda tanto al mundo político, al mundo religioso, al mundo que tiene su poder en el templo, al mundo que tiene su poder en la Torá o en las sinagogas? Muy bien, hermana Claudia. Ahí como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Ese Sí, dicho. sí, sí, sí. Sí, eso es mucho de lo que pasa. Creo que en el único caso en donde la Biblia sí no lo explica es cuando Herodes y Pilato se encuentran y dice que ellos estaban enemistados y por causa de Jesús se unieron para, o sea, se reconciliaron. Muy bien, pero entonces, ¿quién es Pilato? Si Herodes es el rey, ¿quién es Pilato? Pilato casi no llega porque estaba en una reunión de oración. Estaba. Bueno, me correspondió hablar de Poncio Pilatos. Dentro del video que vimos acerca del mundo en el que vivió Jesús, como un referente para entender el Nuevo Testamento, hablando de ese mundo bajo el dominio de Roma.
me pareció interesante que decía que Roma eran, el imperio eran los saqueadores del mundo, que cuando les faltaba tierra, dirigían sus ojos hacia el mar, procurando buscar dónde seguir conquistando. Dentro de todo esto está la parte pues, relacionada con Pilato, está ligado con la muerte de Herodes el Grande. A la muerte de Herodes, el reino se divide en sus cuatro hijos, Felipe, Arquelao, no recuerdo el nombre de los otros dos, el profe sí los tiene claros, pero dentro de ese contexto, después de la muerte de Herodes y la división del reino en sus cuatro hijos, Roma, que administraba todo y en su sed de conquista, y para efectos pues, de su dominio, nombra a unos personajes llamados los perfectos, que eran muy importantes para el imperio, para el control de las provincias y para seguir pues en su voraz deseo de aumentar poder. En la época de Jesús, uno de ellos se llamaba Poncio Pilato, uno de los perfectos nombrado por el imperio para gobernar las provincias bajo su dominio. Pilato estuvo a cargo de la provincia de Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo, 10 añitos. Nació en el 12 antes de Cristo y falleció entre el 36 y el 39. Vivió más o menos 48 añitos. Dicen que su muerte fue incierta. Algunos creen que se suicidó. Una antigua leyenda dicen que lo veían cerca de una laguna lavándose las manos y diciendo, era inocente, pero es solo pues una leyenda. Yo creo que sí debe haber sido así. Los evangelios canónicos presentan a Pilato como el responsable ejecutivo del suplicio y la crucifixión de Jesús. Ordenó los azotes, luego aún lavándose las manos fue el que dio la orden de la cruz. Y siendo ese incidente pues relacionado con Jesús, ordenar sus azotes y su crucifixión, uno de los pocos episodios en los que la Biblia lo menciona. Pilato es conocido también por autores judíos como Filón, Flavio Josefo, autores romanos como Tácito, y también hay testimonios arqueológicos acerca del personaje. Pilato fue famoso por su crueldad, disfrutaba en ofender e insultar a los judíos. Lo primero que hizo cuando lo nombraron fue introducir sus tropas romanas con sus escudos en las águilas, algo que para los judíos nacionalistas era el águila como tal, un animal inmundo, abominable. También para ofenderlos construye un acueducto que fue importante para su época. Todas las obras son importantes, más un acueducto innecesario, pero lo hizo cobrando más impuestos, impuestos injustos y tratando muy fuerte a todos los que lo construían. Termino diciendo que Agripa, el rey Agripa, describe a Pilato en un informe que mandaron ante creo, el César, hablando de que Pilato era inflexible, arbitrario, descarado, lo acusan de crueldad salvaje e incesante. Todo esto, pues, es un documento histórico para dar a conocer matices de lo que Pilato era. Eso es todo, profe. Muy bien. Entonces, algo que quiero que notemos es cuál es la gran diferencia. Mientras Herodes es un rey que viene, que aunque no es totalmente judío, él viene siendo parte de una línea en la que se atribuye a sí mismo ser parte de los judíos, se ha mezclado con el poder, ha buscado la forma de llegar a ser gobernador. Hay algo muy importante que el pastor dijo, es la diferencia entre Herodes y Pilato, ¿cuál vendría a ser? Si quiere usted la puede repetir, la puede repetir para que sea muy clara para los... Pues Pilato es un romano, es nombrado dentro de un grupo Los llamado prefectos. Ujú. los perfectos para administrar la provincia que está bajo el imperio. Muy bien, entonces eh, Pilato es nombrado directamente por Roma, es un prefecto romano. Eh,
aunque Herodes ha tenido una muy buena relación con Roma, hay razones por las que en sus últimos años Roma siente que necesita tener a alguien que le ponga control. Entonces, parte de lo que hace es Roma pone estos que son como sus gobernantes, sus representantes, sus personajes que están allí, y ellos tienen el poder de cobrar ciertos impuestos. Hay impuestos que son directamente para Roma, impuestos que son directamente para los prefectos. De eso ya vamos a hablar después porque no está la persona que lo iba a compartir, pero quiero escuchar cuáles son las reacciones que creen ustedes que tendrían el pueblo judío ante ese tipo de gobierno, ante el gobierno de estar nuevamente gobernados por uno que dice ser judío, pero que simpatiza con los griegos, con las costumbres griegas, que es violento, que no es judío del todo, que se ha mezclado con el que sea para mantenerse en el poder, Herodes, y otro que es el prefecto, el puesto por el imperio. ¿Qué reacción creen que tendrían? Y ahí hay dos grupos que valdría la pena revisar, los celosos y los sicarios. ¿Quiénes son los celosos, Laura? Los esposos inseguros. No sé porque es un sentimiento que no conozco mucho. Sí, Ay, porque somos pastor. tengo que confesar que no vi el video que mandaste. Y como me pusiste que se me borran los mensajes que mandas, ya no lo puedo encontrar. Ah, a mí me pasó eso, Pero pero lo que pude averiguar fue que, ah, bueno, yo no sé si lo hice bien o no, pero es como es un sentimiento o un estado de ánimo, ¿no? Los celos. ah, Dice, la mayoría de ocasiones este sentimiento está relacionado con cosas negativas como la ira, la furia y la envidia. Dice que la historia etimológica de la palabra celos dice que proviene del griego sein, que quiere decir hervir. Esta a su vez fue tomada del latín celus, que hace referencia a un ardor físico o espiritual. Y en hebreo, por su parte, se denota con la palabra quinar, que se usaba para denominar al color rojo que aparecía en la cara de una persona cuando tenía sentimientos fuertes. Ok, Lau, si quieres, vamos a mirar. Si alguien de los que pudo ver el video puede complementar toda esa parte que estás mencionando, tiene, o sea, da un poquito del origen de dónde viene la idea del celo, que es una idea bastante necesaria para entender el mundo del primer siglo, a varios grupos, entre esos los fariseos, y en especial para entender a un personaje muy central del Nuevo Testamento, que es Pablo. Eh, del grupo de los celosos, puntualmente, alguien que haya visto el video y que de pronto haya tomado nota de tiene algo que Sí. quiera Sí, mencionar. yo tengo algo. Hermano Mario, dale. Yo- sí. Dice, son unos fanáticos individualistas que piensan que tienen que cortarle el cuello al que está en contra de Jesús. El sacerdote Finés era uno de ellos, pues se refiere más o menos a lo que pasó con él y habla del celo por la causa de Dios y se remonta al tiempo de los macabeos. Algo así Muy bien, encontré yo. entonces recuerden lo que decíamos ahorita. Este es uno de los grupos que está relacionado en cierto sentido con los celotes, que sí es mencionado en el Nuevo Testamento. Es uno de los grupos que tiene, que presenta una reacción a a la paganización, a que el pueblo se esté volviendo pagano, que esté alejándose
de su costumbre. Tiene sus orígenes tanto en Fines, el sacerdote Fines, que es una historia de el Pentateuco, que seguramente ustedes leyeron hace poco, eh, en donde alguien toma la decisión, el sacerdote toma la decisión por celo por el Señor de asesinar a alguien que está haciendo algo indebido. En este momento no tengo la historia bien precisa y bien clara, pero es sobre todo una idea que viene muy arraigada desde la historia de los macabeos, desde los macabeos que son los que se, los que le responden a Antíoco Epífanes en la historia que estábamos contando hace un poco. ¿Quiénes son los sicarios? ¿Puedo compartir algo de los celotes? Sí, Pues no es lo mismo. pero sí puedes compartir algo de los celotes que es importante En también. este librito de la Biblia dice que los celotes eran una sección extrema de los fariseos, Ujú. total y absolutamente opuestos a los romanos. Josefo se refiere a ellos como la cuarta secta de la filosofía judía. Dice, a esta secta había pertenecido Simón, uno de los apóstoles. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ese no está dentro del material, pero vale la pena que lo escribamos ahí. Celotes. Yo tengo una pregunta Sí. con base en el video que vimos. Bueno, los celosos, creo que una corrección, si es así, y ustedes me corrigen también, no era que estuvieran, que le quitaban o buscaban cortarle la cabeza al que no estuviera de acuerdo con Jesús, sino con Dios, porque precisamente con la voluntad de Dios, porque precisamente Pablo por eso fue que Los perseguía. en contra de los que seguían a Jesús porque sentían que iban en contra de la voluntad de Dios. Yo también escuché Jesús, pero no estuve seguro si Sí, no es de Jesús, sino de Dios. Y los celotes y los celosos pues son diferentes, pero la pregunta aquí va, porque según lo que decía en el video, ni los celotes ni los celosos estuvieron en la época de Jesús. Y él lo aclara porque dicen que algunos acusan a Jesús de ser uno de los que forma, pues, como a los celotes o que los estimula. Y por eso dicen que aún ni Pedro era de los celotes. No sé, eso fue parte de lo que escuché en el video. Entonces, no sé si estoy equivocada, si escuché mal, pero creo que el profesor que habla ahí en el video, pues aclara de que no fue en el tiempo de Jesús, sino después de Jesús, en el año 66. Entonces, no es que surgieron nuevamente, porque parece que acusan a Jesús de que Jesús es uno de los que hizo que surgiera esta secta. Y que Pedro era de los celotes, pero según eso no, porque era después del Jesús. Ujú. Sí, bueno, está bien, yo escuché también toda esa parte, que los celotes no fue de la parte en el tiempo de Jesús, para nada. Sí, eso es parte de lo que José Luis Sicre dice en el video, que creo él sabe más que yo en este caso, pero creo que sí es parte de lo que él dice. Eh, Podemos revisarlo más porque en el Nuevo Testamento sí aparecen mencionados los celotes como parte de los que están vinculados con Jesús, pero podemos mirar, si no me dejan olvidar, puedo revisar algunas otras fuentes diferentes, porque si él lo menciona, yo lo he escuchado varias veces a él y lo menciona, que es una imprecisión histórica que ya se ha comprobado, y la verdad no he estudiado muchísimo a los celosos y a los celotes, entonces no podría decirles a ciencia cierta si sí o si no. Los sicarios, ¿alguien tiene algo sobre los sicarios? Yo, Pastor Juan David. Bueno, en la introducción que yo tengo y con referencia a la duda que se gestiona con relación a los celotes, sí, el escritor José Luis Sique
él menciona que en la época de Jesús no habían celotes. Y más adelante menciona que hubo una confusión cuando el historiador Martin Hendel escribió un libro sobre los celotes, pero lo que menciona allí José Luis Sicre es que él quizás confundió unos textos de Flavio Josefo y entonces mucha gente interpreta también de que los celotes corresponden a los mismos sicarios, pero no tiene que ver nada los sicarios con los celotes. Ya con relación al tema que me corresponde, dice que los sicarios son un grupo que surgieron en oposición a Roma. ¿A qué se oponían? Se oponían al pago del tributo y ante la imposición de un censo que había sido ordenado por Roma. Ese mismo censo que hace referencia a ella y por qué surge este grupo, se menciona en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 1 y 2, y en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 37. Dice que el origen de este grupo sicarios está relacionado con la rebelión de un hombre llamado Judas de Gamala o Gamalis, pero también conocido como Judas el Galileo. Los sicarios tenían una mentalidad religiosa, ya que ellos consideraban el pago de tributo como una idolatría, porque a las personas pagar el tributo estarían reconociendo al César como si éste fuera un dios. Por consiguiente, ellos pensaban entonces que la idolatría había que matarla, había que terminarla con ellos. Y también hacen referencia al censo que se había ordenado en relación a lo que encontramos nosotros en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 21. El nombre de los sicarios dice que viene del latín sicari, pasado del griego como sicarioi, y deriva del uso para asesinar con una daga curva llamada por los romanos la sica, así se llamaba el arma con que ellos normalmente asesinaban a las personas. Tenían un modus operandi muy especial. Ellos no se dejaban llevar por el momento emocional, porque en X momento asesinaban a una persona, sino que todo lo planeaban de antemano. Y entonces, debido a ese modus operandi, es que ellos también llevan ese nombre de sicarios. Quiero leer textualmente lo que dice en el video José Luis Sicre acerca de Flavio Josefo, cómo describe a estos sicarios. Dice: brotó en Jerusalén otra especie de bandidos, los llamados sicarios, que mataban a las personas a pleno día y en medio de la ciudad. Especialmente durante las fiestas se mezclaban entre la muchedumbre y herían a sus adversarios con los pequeños puñales que llevaban ocultos bajo sus ropas. Luego, una vez caídas las víctimas, los asesinos hacían coro con los que se indignaban por ello. De manera que, incluso por su aspecto digno de confianza, resultaban absolutamente imposible descubrirlos. El primero que fue víctima de este grupo de los sicarios dice que fue el sumo sacerdote Jonatán, y describe el actuar de este grupo más o menos entre los años 50 y 60 después de Cristo, cuando ya Jesús tenía más o menos unos 15, 20 años de haber muerto y resucitado. ¿Qué pasó con este grupo? Dice allí José Luis Sicre que cuando cayó Jerusalén en el año 70 se refugiaron en Masada, junto al Mar Muerto. Y allí en Masada resistieron más o menos unos 3 años hasta que los asediaron las tropas romanas, y entonces, según Flavio Josefo, ellos optaron por suicidarse. Otras versiones dicen que parece que el grupo continuó en Alejandría hasta que desapareció, quizás por ser presionados. Hay una referencia bíblica que me llama mucho la atención, y es la que encontramos en Hechos capítulo 5, versículos 33 al 39. Allí este pasaje nos menciona a nosotros de la persecución que hay contra Pedro y contra Juan, y hay un hombre fariseo llamado allí en esta historia que se llama Gamaliel. Y entonces hace referencia a estos grupos que se han levantado y cómo definitivamente ellos han desaparecido. Entonces dice el versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien,
A este se unió ese fue otro personaje que se había levantado. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y refiriéndose exclusivamente a Pedro y a Juan, dice, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados ya más o menos estando en el año 73. Y Un- hacía referencia a Pedro y a Juan con relación a que si realmente ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, estos hombres iban a permanecer. Muy bien, Alfonsito, muchas gracias. Muchas gracias. Yo Vale. quiero que presten atención básicamente a esto. Lo que hemos visto del mundo social, político y religioso del primer siglo en donde Jesús está, es, en resumen, algo así como es un mundo en donde hay un gobierno que no es totalmente el gobierno judío, o sea, el pueblo de Judea todavía se siente gobernado por otros que son paganos, que les están imponiendo un impuesto. Hay un poder religioso que está tanto en los fariseos como en los saduceos, que no son totalmente, no son lo mismo, pero no son totalmente un poder que represente lo que es la ley de Dios, lo que es lo que debería ser. Y ante eso hay respuestas de diferentes grupos. Los celosos, los celotes, los sicarios, que son respuestas más bien violentas, respuestas de un tilde militar, y respuestas de otros grupos como los esenios o la comunidad del Qumran, que es más bien la respuesta de separarnos totalmente porque nos creemos los verdaderos escogidos. En ese mundo más o menos es el mundo en donde Jesús viene a ministrar. Un mundo donde hay una cantidad de grupitos que están reaccionando de manera violenta o apartándose de manera literal y bastante estricta del contexto porque hay una gobernación, hay una, hay una especie de subyugación de parte todavía de diferentes gobiernos, no solamente la parte política, sino aún también la parte religiosa. Quiero dejarles una tareita porque los quiero mucho. Es mi expresión de amor para ustedes. Yo sé que esta tarea sí les va a gustar. ¿A ustedes les gusta ver eso? Gracias. Muñequitos. ¿Les gusta ver shows, series? Si les gusta, los motivo a que se vean, empiecen a verse la serie de Chosen, que voy a compartírselas. Es una serie que ustedes pueden descargar la aplicación, se llama así, The Chosen o Angel Studios, que es una aplicación y ahí están pues toda la serie. O pueden mirar, creo que en Netflix está la temporada 1 de Chosen. Yo los animaría a que descarguen la aplicación para que se la vean completa, porque en Netflix solo está la 1. Es una serie que es basada en la historia de Jesús, pero enfocada en los personajes, en los discípulos, en las personas a las que Jesús eligió. Teniendo esto en mente, o sea, teniendo el mundo del primer siglo en mente, como lo hemos tratado de retratar acá entre todos, que no es una manera perfecta, véanse la serie pensando, bueno, no solamente pensando en la parte moral y chévere y espiritual que nos puede dar, sino también pensando en cómo esto nos ayuda a entender un poquito mejor a Jesús, este tipo de personajes, donde está el celote, donde está el fariseo, donde está, bueno, véansela, disfrútenla, es chévere. Eh, Tiene unos episodios muy buenos y otros que no son excelentes, pero vale la pena que le den una miradita. Esa es la tarea, que se vean la serie. Entonces, no sé si no les gusta, pero que el Señor los Eh, bendiga. yo